¿Votar es un derecho o es un deber? Dice Ulrich Richter, bueno, es un derecho y el que no vota debe ser sancionado, como lo prevé la propia Constitución. Pero si yo no tengo ninguna simpatía por ninguno de los partidos, te preguntaba hace un rato, ¿puedo dejar de votar? Bueno, para mí no, tienes que ir a la urna. Pero tengo que ir, y si no me gusta ninguna de las tres opciones, Bueno, ¿por qué voy a legitimar cualquier opción que no me gusta? Este es el ejemplo que tú pones es un gran debate que hoy está ocurriendo, porque hay mucha gente que no les gustan las opciones que hay. Y esa es la gran tristeza, Gerardo. Yo creo que no puede ser en un país como México que las opciones que tengamos no sean lo suficientemente atractivas para que te inviten a votar. ¿Qué hago entonces como ciudadano? Bueno, yo de alguna manera siempre digo que hay que votar por alguna de las ofertas, pero hay otra corriente que es muy crítica y me dice, bueno, haré mi voto nulo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es una gran tristeza y creo que viene una corriente muy fuerte de este famoso voto nulo, pero con el objeto de que un gran porcentaje se refleje la inconformidad que hay. Y la gran tristeza es que no tenemos opciones. ¿Y no es una forma de participar, Ulrich? Bueno, ahí de alguna manera el voto nulo, bueno, pues ya hiciste tu voto. Ahora, tú hablas de las candidaturas ciudadanas. ¿Qué significa eso? Bueno, las candidaturas ciudadanas es cuando un ciudadano sin estar al amparo o el cobijo de un partido político se puede postular a un cargo de elección. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y la razón fundamental, porque es otra opción, Gerardo. A lo mejor, ahora si en esta boleta, en esta papeleta donde estuvieran estas tres opciones, hubiera 2 o 3 candidaturas ciudadanas, a lo mejor sería más atractivo para los ciudadanos. Ahora, pero esto requeriría una gran cantidad de dinero detrás de cada ciudadano que se lanza. Un ciudadano sin dinero, sin recursos, no puede hacer nada. Pues mira, yo te puedo en alguna medida objetar ese punto. No, es una pregunta. Porque a través de este libro los medios de comunicación y la gente se ha abierto. Hoy tengo un espacio brindado por ti y yo creo que los candidatos ciudadanos, hay muchos ciudadanos que quieren mucho a su país y que no necesitan esas cantidades millonarias para tener la gran publicidad. Yo creo que se va a notar qué ciudadano Bueno, pero un quiere. espacio en televisión, o un espacio en radio, o un espacio para hablar con cierta gente implica cierta capacidad de organización. No es tan fácil crear una organización, incluso no partidista. Hay un país que tú conoces bien que se llama Tuvalu. Es una islita en Oceanía que tiene 10,000, 11,000 habitantes, cuando mucho. Y se define como un no partition democracy, una democracia sin partidos. ¿Funcionaría en México una democracia sin partidos? Pues bueno, creo que es una excelente pregunta. A lo mejor si nos dieran la oportunidad, los ciudadanos serían mejor que los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy no nos representan, Gerardo. Ese es el problema, que representan a la cúpula partidaria. La reforma política es un gran ejemplo. Los diputados representan a los ciudadanos, les dimos el mandato, ¿no? La famosa representatividad, y resulta que la reforma política que dotaba de instrumentos a favor de los ciudadanos, pues no fue aprobada. Pero a ver, yo pienso, por ejemplo, en esta figura que se llama revocación de mandato, que es la que no te gusta. Una revocación del mandato es muy peligrosa. Imagínate que un presidente o un gobernador empieza con una serie de medidas poco populares. Se da cuenta que hay una gran inflación y dice, señores, tengo que reducir sueldos, tengo que subir impuestos, porque esto en 2 años se va a traducir. Y la gente dice, no, revóquenle el mandato, votamos por él, pero ya nos subió los impuestos, ya nos bajó los sueldos, quítenlo. Que se vaya. Nunca habría progreso alguno. Muchos de los grandes líderes de la historia han empezado con ideas muy impopulares y al paso de la historia, la gente dice, qué bueno que hizo esto. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, por el presidente Calderón, a mí me simpatiza lo que hace, pero mucha gente que lo ve ahorita dice, qué horror, es imperdonable lo que hace. Yo pienso que la historia le va a dar una muy buena posición, pero bueno, mucha gente estaría molesta con ciertas cosas y exigiría la revocación del mandato. Y pienso en Roosevelt, y pienso en Churchill, pienso en una gran cantidad de figuras que con esta figura de revocación del mandato, pues nunca se habrían logrado. Bueno, de alguna manera tu cuestionamiento es válido, pero este reflejo de la revocación de mandato es por la falta de resultados. Pero a veces los resultados se obtienen en 4 años, o en 5 años, o en una generación. Y si yo empiezo a tomar medidas, señores, todos van a tener que pagar impuestos ahora, dijo Roosevelt cuando llega, en 1933.
Con eso le querían revocar el mandato ya. ¿Cómo que vamos a pagar impuestos? No, señor, revóquenle el mandato. No nos gusta lo que hace. Sí, pero no, bueno. No estaremos sujetos a otros grupos de interés. Sí, puede ser, y había que reglamentarlo muy acuciosamente, pero de alguna manera tú que participas también, o algunas veces has participado en la iniciativa privada, o como abogado postulante, tu servidor, si no doy resultados, me revocan el mandato y se lo pasan. Y yo creo que ese debe ser un principio. Hay personas que están en la clase gobernante que no dan resultados. Y yo creo que eso es a eso se refiere el espíritu de esta revocación de mandatos, porque ya hay un hartazgo de la falta de resultados. ¿Pero en qué momento dices no dio resultados? Porque a veces los resultados se miden 25 años después. Bueno, podríamos tener el caso, yo te pongo un caso más reciente de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, en el libro yo esbozo que es un demócrata porque respetó el voto de los ciudadanos y le dio la bandera presidencial a Fox sin ningún conflicto, sin ningún cuestionamiento y sin ningún tema que haya motivado una alteración al orden público, ¿no? Y poco después ha sido, de alguna manera, a veces se le recuerda, ¿no? Como tú bien dices, pero en el momento fue criticado, incluso ha sido criticado por su mismo partido político. Pero yo creo que la revocación de mandato se debe de reglamentar muy acuciosamente para que no sucedan esos extremos que tú señalas, porque bien ahorita como se ha puesto en esta denuncia improcedente ante la Corte Penal Internacional, pues esas mismas firmas podrían mañana presentar la revocación de mandato del presidente de la República. Estaríamos en manos de un grupo entusiasta, de jóvenes entusiastas, idealistas, pero yo creo que el espíritu es ese, que la gente está cansada de la falta de resultados de la clase política. Y por eso te decía, hay que mediar, hay que acordar y hay que consensar todos estos puntos, como lo hizo en su momento cuando nació la democracia española. Por eso hablo al final del texto de que los partidos políticos ceden por un bien superior que es la nación. ¿Quiénes son los enemigos de la participación ciudadana, Ulrich? Pues mira, yo así de tajantemente te diría que algunos miembros de los partidos políticos. Son los que más se oponen a esto. Son los que más se oponen y la prueba es que no aprobaron nuestra reforma política. No todos. Hay sus excepciones con el espíritu de Solón, que gracias a ti pude encontrar a este Solón, que fue el que da inicio, ¿no?, a todos estos temas ciudadanos, de estas organizaciones, que de alguna manera sí lo entendí y lo comprendí. Si en tus manos estuviera, ¿qué reformas harías a la Constitución o a las leyes para incentivar y para crear canales de participación ciudadana? Bueno, yo de alguna manera apoyaría la reforma política, incluyendo la revocación del mandato. Te tomaría en cuenta me da pavor esa figura, bueno, me da pavor. Vamos a quitarla, pero las otras. Incluso ahorita vemos que las candidaturas ciudadanas también debe de haber una reforma que quedó pendiente para que en las entidades federativas puedan también aceptarse las candidaturas ciudadanas. Se debe de reformar otro artículo, 116 de la Constitución, para dar cabida en que las entidades federativas hay que dotarle de instrumentos al ciudadano para que pueda participar y para que pueda dar un mejor resultado por el beneficio de México. Ahora, ¿no es mejor crear sistema de rendición de cuentas y de transparencia a los partidos y a los sindicatos? Porque esta figura yo no me opongo a las candidaturas ciudadanas, pero me da miedo de entrada a un montón de cosas. Pues solamente la gente, si yo me quiero lanzar, pues nadie va a votar por mí. O sea, yo voy de casa en casa, oiga, señor, soy Gerardo, vote por mí. Mire, de veras, que si yo pues voy yo a hacer, creo que la gente va a ver y me van a decir, señor, pues gracias, pero ¿usted quién es? Pues mira, yo creo que no voy a llegar a muchos lugares. Yo creo que de alguna manera, te pongo el ejemplo, si tú fueras un candidato ciudadano, yo votaría por ti. Gracias, Ulrich. Porque mucha gente conoce tu trayectoria y eso es lo que queremos. Evidentemente estas candidaturas ciudadanas, pues hay que conocer la trayectoria de cada quien, pero yo creo que tú serías un excelente candidato ciudadano. Ulrich, pero ¿no sería mucho mejor candidato ciudadano un señor que tiene muchísimo dinero y que quiere posicionarse y que hace festivales y que trae mujeres hermosas y que trae fiestas y que reparte golosinas a los niños? Sería mucho mejor candidato que cualquiera que quisiera hacer las cosas. Pero te puedo decir, dejaríamos que la participación ciudadana no es más que una estrategia para que los ricos sin partido político puedan imponer a sus candidatos. Pero mira, o una gran empresa o un gran monopolio dirán, aquí está mi candidato que va a defender mis intereses. Es un ciudadano. Es una pregunta. Bueno, mira, yo te puedo decir que por eso tenemos que tener conciencia de los ciudadanos para ya no creer en esa gran simulación, ¿no? En esa gran simulación que tú nos comentas de querer imponer o ser un candidato ciudadano, cuando ya sabemos que no van a solventar o apoyar
el espíritu de los ciudadanos. Pues Ulrich, podríamos seguir hablando de este tema horas y horas y horas. Yo te felicito, este es un libro espléndido con sus aristas, porque hay muchos puntos que digo que muchos grandes académicos siguen explorando, pero creo que es una gran propuesta y creo que es una gran oportunidad a que nos das de conocer este tema gracias a ti, con todas sus aristas y con todas sus sombras. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Y a ustedes buenas noches.